Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Voy a leer y comentar este breve texto que he titulado así: lo que más nos aleja de Dios, no querer comprender lo que son los niños, o sea, el papel de las emociones en los niños, que básicamente, pues, como vimos, son un reflejo de lo que ocurre en su entorno. O sea, los niños son un regalo en ese sentido para reflejarnos lo que está por sanar, digamos, en el alma de cada adulto que tiene sus heridas emocionales muy profundas. Lo que pasa es que tenemos ese movimiento contra el hecho de ser almas poderosas a nivel global establecido, ¿no? Y es de lo que vamos a ver cosas. Vamos a ver también qué es la medicalización. Bueno, eso es un concepto que mucha gente conoce, ¿no? Y vamos a leer algunas citas de la Wikipedia muy tragicómicas, la verdad, sobre el tema este, ¿no? De medicar a los niños. Y bueno, vamos a empezar. Y también de un artículo sobre medicalización. Voy a mostrarlo para invitar a leerlo. Entonces, lo que más nos aleja de Dios, ¿qué vimos? Que las leyes naturales, o sea, las leyes creadas en el fondo por Dios, eso lo podéis tener como una hipótesis si no lo creéis, pero las leyes funcionan para que a través de los niños muy pequeños se nos muestren nuestras emociones bloqueadas y así podemos sanar el alma. Pero la humanidad tiene resistencia, ¿no? Tenemos resistencia al yo real, al ser real, que conlleva además un enorme poder como almas. La verdad divina nos dice, cosa que también es a comprobar científicamente, si lo queréis decir así, por vosotros mismos, ¿no? La verdad divina nos dice que el alma es la creación más grande de Dios. Cada uno somos además una mitad de un alma. Y claro, tenemos resistencia, ¿no? Porque ese poder depende del amor y la verdad. Cosas del amor y la verdad que en su estado puro, por así decirlo, en general nos dan como alergia, ¿no? Tenemos graves problemas con la verdad en este planeta, ¿no? Con el mismo concepto siquiera. Da mucho que hablar y que filosofar y que etcétera. Quizá los niños son, digamos, la herramienta indirecta más sagrada de Dios. Los niños, y actuando en ellos, lo que podemos llamar ley de atracción, ley de causa y efecto, que vimos, por ejemplo, hace poco los talleres del principio de las enseñanzas de Jesús como Miller, ¿no? Al respecto. Y claro, es curiosa la desarmonía que estamos institucionalizando, en parte poniéndole cara bonita, digamos, inocente, ¿no? Una especie de salvación tecnológica, ¿no? Medicar a los niños, es decir, hacer negocio, medicalizarlos, hacer negocio con los supuestos defectos de los niños, ¿no? Cuando en realidad pues están mostrando la mayor parte de veces, incluso hasta edades bastante mayores, están mostrándonos un defecto, digamos, de la condición humana, ¿no? Y del comportamiento humano social adulto. Y hasta esa célebre frase, ¿no? De que muy a menudo es sano rebelarse en una sociedad enferma, ¿no? Vale, institucionalizamos así esos actos tan desarmónicos de proyectar contra los niños, ¿no? Y abajo veremos luego, cuando termine, esa pequeña cita y un enlace, un par de enlaces sobre el tema, y también la hiperactividad famosa, que la han medicalizado y fue muy famoso ese caso. No sé cómo estará ese tema ahora en las escuelas y demás, o en las familias en Occidente, por lo menos en los países más supuestamente ricos pero miserables, ¿no? Entonces, así desalmamos la sociedad, pues no recibimos el mensaje que está en el comportamiento de los niños, ya que los niños nos muestran en general nuestras emociones error, podemos llamar así, emociones erradas o errores emocionales, digamos.
los errores que hay en nuestra alma de adultos, que en general está muy degradada en este planeta, la de cada persona, aunque no queramos creerlo. Y es por eso que envejecemos y todas estas cosas, que no es natural para el alma. Entonces, así que, de cierto modo, desalmamos la mirada y la comprensión de por qué se sienten así los niños. O sea, nos hacemos profundamente irracionales, pues todos los ámbitos, como nos cuenta Jesús, ¿no? El físico, el espiritual y el álmico, todos están sujetos a leyes amorosas, pero con este movimiento arrogante, pseudocientífico de las tecnociencias, ¿no? Estamos expresando esa arrogancia de la autosuficiencia a niveles descomunales, sin entender realmente, y más importante, sin querer entender realmente nada, ¿no? Muchas veces sobre el tema, sobre lo que estamos hablando, sin querer entender, sin querer, que ese es el problema. Y por supuesto, sin querer entendernos a nosotros mismos como almas. Entonces, al no querer entender lo que son los niños, o sea, reflectores de las emociones de su entorno, conseguimos no sentir nuestros bloqueos, ¿no? Nos anestesiamos más, utilizamos a los niños para lo contrario de su propósito y lo llamamos amor, por eso lo llamamos cuidado médico, tratamiento de la enfermedad, no sé qué, y es lo contrario al amor en el fondo. Es desarmónico con respecto a cómo ve Dios el amor y la verdad, ¿no? Entonces todas esas cosas están bloqueadas en nuestra alma, ese miedo, pena profunda, enojo infantil bloqueado, y esas cosas las muestran los nenes, las nenas, ¿no? Quizás el factor más de peso a la hora de entender, o sea, este factor de que estamos hablando aquí, la medicalización, esta inteligencia artificial incluso que va a proceder a quizás a dar un paso más adelante en este movimiento movimiento irreflexivo de las tecnociencias. El factor más de peso es todo esto a la hora de entender cómo va a ser posible el cierre de los cielos en algún momento, y ahí lo hablamos en la página guía A1, que estaba anunciado en los mensajes de Paget hace más de 100 años, por Jesús y amigos, y comentado luego también por el mismo Jesús y su alma gemela. Hace poco hicimos un vídeo y Miller y Mary tienen esa conversación, María Magdalena y Jesús, sobre ese mensaje tan problemático, por así decir, porque como no entendemos a Dios ni queremos, pues no entendemos que por el principio de economía y porque el amor de Dios es un regalo y lo que facilita ese amor, por lo tanto, es un regalo, pues eso no siempre, no hay una obligación de que tengamos la posibilidad de recibirlo. Es así de simple, pero hay toda la nueva era y todo eso, reaccionamos enseguida contra ello porque estamos ahí muy influidos por espíritus de los caminos del amor natural que están en realidad en contra de Dios, muchos de ellos, y lo saben. Otros no tanto, otros sin querer, etcétera. De eso hemos hablado mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pues armamos negocios, instituciones, creencias, inventándonos enfermedades, pastillas, inyecciones diversas, ¿no? Desde bebés que ponemos para cosas como la hiperactividad, ¿no? Pastillas en los niños. Es quizá esta una de las cosas más desarmónicas que podemos hacer, aunque por descontado el tema del aborto y otras cosas como el juego con embriones, por llamarlo así, juego, ¿no? Científico, entre comillas, eso está antes como ejemplo de brutalidad global, ¿no? El aborto, etcétera, y de justificación de nuestra bestialidad autosuficiente pseudocientíficamente asistida. Entonces, la arrogancia con ese marchamo de ciencia, esa justificación científica, en realidad pseudocientífica, por ahora parece que está de fiesta, ¿no? No sabemos qué va a tener que pasar, algo muy gordo quizás, para revertir este descenso aparente al totalitarismo del miedo, ¿no? Y de la antinaturalidad, digamos. Entonces, como siempre, si comentamos sobre esto, no es para asustar a nadie, lógicamente, o sea, es solo para afrontar las heridas emocionales sin miedo. O sea, la verdad nos abre a más felicidad, pero sin la verdad no hay más amor tampoco. O sea, la verdad, aunque pueda doler abrirse a ella, no es dolorosa en sí misma, ¿no? Como vimos también.
es abrirse a ella lo que nos duele porque tenemos heridas, o sea, es por nosotros, no es por la verdad, ni por Dios, ni por cómo es Dios y sus leyes, no. Entonces, comentamos esto para animarnos a sentir nuestras heridas emocionales, ya que todos contribuimos con nuestra parte a esta locura actual, ¿no? Ya que la condición que tenemos en el alma de amor y verdad de casi todos es muy, muy baja. Es decir, esto no lo decimos para apenarnos sin más, ¿no? Como ya sabemos. O sea que la sociedad se hace por ahora fría y tecnológica ante esas cosas. Ya llevamos mucho tiempo tratándonos como animales, pero con, digamos, la marca o el marchamo de ciencia, ¿no? Por ejemplo, ya más de un siglo llevamos preparando ese terreno, clavando e inyectando cosas a los bebés, ¿no? Es un poco como si fuéramos ganado. Y esas prácticas, cuidado, ¿no?, son impulsadas por agencias y empresas globales, ¿no? Que en realidad una empresa tiene por interés hacer dinero por la definición de cómo están las cosas actualmente. Y si globalmente los gobiernos y los medios de comunicación terminan estando tan corruptos como lo están ahora, pues tenemos un lío montado, que es lo que estamos viviendo hoy en el apocalipsis, ¿no? Entonces, agencias y empresas globales con la ayuda de gobiernos corruptos, como he dicho, desde hace mucho tiempo. Por tanto, esos son inyecciones, tratamientos médicos en general, que no están sometidos realmente a controles democráticos sensatos. Pues las farmacéuticas son meramente empresas, por llamarlos de alguna manera esto de control democrático, ¿no? Aunque el concepto de democracia está muy, muy jorobado, ¿no? por lo que hacemos con ello. Y entonces por ahora se está montando algo así como un reino de la pseudociencia, ¿no? Una ingeniería social que al fin y al cabo expresa la herida que tenemos contra el creador de las leyes naturales, o sea, Dios, simplemente. Entonces vamos a ver lo tragicómico que es cómo presenta, por ejemplo, la Wikipedia, hablando de ese trastorno inventado, ¿no? Una nueva enfermedad, el de déficit de atención con hiperactividad, el TDAH. Y según ese manual del diagnóstico criminal, ¿no?, tan criminal que tenemos, el pobre sistema que tenemos de locura, de que están más locos los que hablan de la locura y de las enfermedades que los propios enfermos, ¿no?, muchas veces. Entonces, pues son psicópatas sociales muchas veces los gobernantes o muchos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros lo que dice la Wikipedia y vamos directamente a donde lo dice. Habitualmente, los síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenidos, o bien que carecen de atractivo o novedad intrínsecos. O sea, los pobres niños están obligados año tras año a escuchar al maestro en clase, a hacer los deberes, escuchar o leer textos largos que no les agradan, trabajar en tareas monótonas o repetitivas, y eso, vamos, esas reacciones naturales que tienen, vamos y las llamamos enfermedad, ¿no? Hay esos síntomas. Es que es ridículo, es de locos. Y esto se está haciendo ciencia, ¿no? Y se ha hecho ciencia. Entonces, siguiendo con el texto, fijaros, sobran los comentarios, ¿no? Aquí lo tenemos copiado también. Estamos permitiendo esto a niveles enormes, por lo que parece. Es decir, esto es una muestra más de la condición de nuestra alma, expresada globalmente, digamos, y de nuestra resistencia global, individual también, a sanarnos, ¿no? Es decir, a sentir los bloqueos. Como adultos más o menos engreídos que somos, tenemos toda esa resistencia, esa fachada que hemos visto. Entonces, sobre la medicalización en general es accesible, por ejemplo, un breve texto que da mucho contexto de Ricardo Lavalle, del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Lo tenéis ahí enlazado y vamos a leer ahora una cita. Lo que es la medicalización es una cosa muy famosa en el mundo alternativo o medio alternativo. Y este señor, pues, es que este hospital en Buenos Aires tiene una universidad propia. Supongo que lo escribe en plan para la universidad. No sé si será médico también. Sería muy paradójico porque mirad cómo empieza la introducción a ese texto. El sistema de salud y la concepción misma de la salud han dejado de ser saludables
para transformarse en una maquinaria comercial al servicio de intereses espurios, o sea, alterados, falsarios, digamos, o falsos, o como se diga. Intereses que toda esa maquinaria se ha vuelto en contra de las personas a las que proclama servir y en contra de los miembros del equipo de salud. Entonces aquí ahora, antes de ver los materiales relacionados de otras cosas que hemos visto antes, fijaros que desde muy pequeños los niños pueden ser muy independientes, ¿no? Lo vimos hace tiempo, los primeros audios sobre este camino, si lo llamáis así, de la verdad divina o del amor divino, la manera de Dios también lo llamamos. Los niños, lógicamente, si recordáis tener alguna experiencia de satisfacción por haceros las cosas por vosotros mismos, daros cuenta que las almas desean saber mucho y hacer las cosas por sí mismas como una dotación natural de deseo, de responsabilidad por parte de Dios en el alma. Eso es lo más intrínseco al alma. Uno de los principios básicos de responsabilidad es desear saberlo todo. Y hay un enorme placer que da hacerse las cosas por uno mismo, hacerse la comida incluso, aunque solo sea, ya no digamos tener un huerto o incluso amar una finca de forma permacultural para que se vaya regenerando el ecosistema que globalmente lo tenemos destrozado, etcétera. Todo eso son cosas, labores que los niños pueden hacer desde pequeños, incluso pueden construirse sus propias cabañas desde muy pronto, y quererse a sí mismos de formas súper bonitas, naturales, con el entorno, y eso lo tenemos completamente castrado, ¿no? Digamos, y luego nos parece raro lo que sucede, e incluso lo medicamos. O sea que esto es criminal, ¿no? Lo que hacemos, literalmente, mostrando la condición criminal que tenemos en el alma, muy baja, muy infernal, aunque ahora pues podemos despertar a ella y hay chance, como dicen en América, ¿no? Y hay posibilidad de salir de ahí, ¿no? Aunque parece que tiene que pasar algo muy grande ante lo grande que ha sido el ataque que hemos recibido desde la tele y todo eso, para que la gente tenga miedo, cuando el miedo se somatiza, como sabemos, y degrada más todavía el alma. Entonces, fijaros que también ese trastorno, por cierto, ha sido medicado con algo parecido a la cocaína. En los niños se les ha administrado el metilfenidato, que creo que es lo que se llama la famosa Ritalina. Sí, el famoso Ritalina ha dado mucho escándalo. Aquí tenéis efectos secundarios habituales, no sé qué, dosis. Vamos a mirar un momento muy brevemente solo donde aparece la palabra cocaína. Fijaros, por ejemplo, ya en los años 70 se había establecido que con frecuencia los abusadores de droga experimentados no podían distinguir los efectos de la cocaína con los del metilfenidato, que vamos a ver otra vez el inicio del artículo. Es un medicamento, o sea, es legal, psicoestimulante aprobado para el tratamiento de este trastorno inventado, ¿no? Entonces, fijaros, luego si empezáis a navegar por la Wikipedia es delirante, ¿no? Por ejemplo, aquí esta página es del trastorno negativista desafiante, ¿no? Eso también lo llaman. O sea, cuando desafían la locura los niños, pues es un trastorno, hay que medicarlo ahí. Programas de entrenamiento para todos, claro, para ver qué hacemos con ello. Y venga, y miles de expertos y de dinero gastado en nada. Y mientras el entorno degradándose más, todo el planeta, y los niños y las muertes de hambre a millones, es completamente ridículo. O sea, y entonces tenemos por ejemplo, este trastorno está asociado con el trastorno disocial. Tenéis aquí, por ejemplo, cuando hablan de
este trastorno también, en otra página prácticamente igual, de trastorno de negativismo desafiante, son dos páginas separadas, dice que parece estar incrementándose la prevalencia de estos trastornos. Y aquí hablan de derecho, lo estoy intentando buscar ahora no sale, pero sale en esta otra. Sí, es el trastorno disocial en general, esta es la que tenemos delante, es trastorno disocial, es un patrón de conducta persistente en el que se transgreden los derechos básicos de los demás. Fijaros, ¿no? Al niño se le han transgredido sus derechos básicos, es decir, el libre albedrío. Normalmente nadie pregunta a los niños lo que les gusta en las escuelas, normalmente, por lo menos de la vieja era. Ahora habrá un poco más de disimule, quizás, en algunos casos, no muchos, de la brutalidad que se hace, ¿no?, con los deseos de los niños. Y luego nos extraña que esos delincuentes o protodelincuentes transgredan los derechos básicos de los demás, ¿no? Ya tienen que ser unos héroes, casi tienen que ser unos cristos, unos budas para... Muchas veces, ¿no? Aquí tenemos también la página de trastorno antisocial de la personalidad, con su definición y no sé qué. Y mirad, este artículo del que he leído la introducción es Medicalización, Orígenes, Causas y Consecuencias, por Ricardo Lavalle. Este Ricardo Lavalle, como hemos visto, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Aquí tenéis la página Wikipedia, que tiene su propia universidad, este hospital, ahí en Argentina, claro. Y este es Ricardo Lavalle en una página de investigación que tienen ahí registrados los nombres y no sé qué. Y podéis ver, es un artículo breve muy interesante, cómo habla de la historia, por ejemplo, de la medicalización. Que medicalizar es convertir situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y pretender resolverlas, ¿no?, mediante la medicina. Resuelven situaciones que no son médicas, sino sociales, profesionales o de las relaciones entre la gente, ¿no? Entonces, ha habido una preocupación por definir esto desde la segunda mitad del siglo XX. Y fijaros, durante la antigüedad y la Edad Media, la medicina era un ejercicio profundamente individualista en el cual los saberes se transmitían de maestro a alumno y eran avalados por la corporación médica. La cosmovisión de la época giraba en torno al concepto de crisis. La enfermedad evolucionaba hasta que llegaba a un clímax en el que se resolvía el destino del enfermo hacia la vida o la muerte. Fijaros esto cómo toca con el tema de la crisis epiléptica, del descubrimiento de Rike Gerhammer, este alemán del siglo XX tan genial, que descubre, digamos, la relación entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Eso lo decimos rápidamente porque es lo que se simboliza con todo el cuadro de relaciones que consigue hacer entre las capas embrionarias, los tipos de enfermedades. Luego lo que pasa es que el alma contiene todo eso en realidad, es más profunda y más simple, como hemos visto. Entonces la crisis era el momento en que el médico intervenía, tratando de inclinar la balanza, apoyando la naturaleza hacia el lado de la vida. Fijaros, me salto a ese último párrafo. La institución hospitalaria surge durante la Edad Media, creada por instituciones monacales, o sea, de los monjes y demás, ¿no? El hospital no era algo médico, sino religioso, una institución religiosa destinada a la asistencia de los pobres que no podían pagar asistencia médica, y esencialmente asistencia espiritual, ya que prácticamente era un lugar para irse a morir. El hospital era de separación y exclusión, porque los pobres eran portadores, se supone, ¿no?, de enfermedades, constituían un riesgo, y un lugar de salvación también era, salvación de las almas, para esas almas que brindaban ayuda, ¿no?, asistencia a los enfermos, y también de las almas de los enfermos cuyo mal se originaba en sus pecados. Y realmente es así.
La condición del alma se expresa en el cuerpo espiritual y en el físico, y la condición del alma está llena de error, llena de bloqueo, que se llama pecado. En suma, el hospital ejercía una función bla bla bla. Y fijaros que es a donde quería llegar, como muestra de un lugar muy interesante en este artículo. Dice: la transformación, es decir, la medicalización del hospital y la aparición de la medicina hospitalaria no ocurrió por motivos humanitarios ni sanitarios. Una de las causas fue la mercantilización. Por eso, los primeros hospitales modernos surgen en los puertos en el siglo XVII, ya que eran necesarios para evitar el contrabando. El traficante fingía estar enfermo y, al desembarcar, lo llevaban al hospital, donde escondía las mercancías eludiendo el control de la aduana. Y también el hospital se usaba para realizar la cuarentena de los enfermos que desembarcaban, las personas que se habían enfermado por lo que fuera, ¿no? en el barco, ¿no? La hospitalización en estas instituciones no era por cuestiones de salud, sino para impedir el desorden económico o médico. La otra causa fue la valorización de la vida humana, ¿no? Luego ya como mano de obra, ¿no? Mercantilización. Vemos que específicamente de los hombres, los hospitales para mujeres aparecieron después y los de niños mucho después. El hecho desencadenante de esta valorización fue la introducción del fusil en los ejércitos del siglo XVII. El uso del fusil implica la necesidad de entrenamiento del soldado para disparar con la mayor eficiencia, es decir, la mayor velocidad posible, cargar y disparar, y la introducción de la tecnología de la disciplina que cambió para siempre el escenario de los campos de batalla. El soldado adquiere pues un valor económico del que carecía hasta entonces, dada la abundancia de pobres, vagabundos y desocupados que eran reclutados mediante levas para reemplazar las pérdidas, ya que no se requerían más cualidades que su fuerza y habilidad en el combate para las luchas con armas blancas. Así que los hospitales marítimos y militares se convierten en modelo y punto de partida de reorganización de estas instituciones. Y bueno, pues fijaros, ¿no? Luego la medicina se hace social, hay un gran cambio, medicina del Estado. Nos pone aquí en los párrafos: la policía médica del Estado, que es ese concepto que aparece, pone aquí en el 1764. Luego el crecimiento de las ciudades lo analiza aquí, lo mete aquí como un factor. El tema de las cuarentenas. Todo esto está muy influido, como quizás alguien lo vea, y bueno, el autor lo cita dentro del mismo texto, por Michel Foucault, que lo tenemos aquí citado 4 veces. Y este señor, este francés, muerto en el siglo XX, en 1980 y algo, si lo leemos bien, pues como hace una historia muy, muy racional, muy inteligente sobre las instituciones y la historia de esas instituciones, cómo se va formando una especie de biopoder, que lo llamaba, una biopolítica. Todas estas historias vemos relatar en sus cursos y en sus libros pues ese establecimiento de los estados como policías médicas, como un uso de las disciplinas, si las llamamos así, médicas, para ejercer el poder y disfrazar el poder malintencionado, en el fondo, con intenciones erradas en el alma, disfrazarlo de cuidado médico, etcétera, ¿no? Es el autor fundamental, como veis en la bibliografía utilizada por Lavalle.
La Valle, que tiene por cierto un apellido separado, La Valle, porque luego hay otros personajes apellidados así en Argentina que son también famosos, pero políticos, por lo que me ha parecido ver. No conocía, pero lo he estado mirando unos minutos. Entonces, pues con esto hemos terminado. Sí, ahí están los enlaces. Fijaros, vamos a ver materiales relacionados. Lo que tengo aquí es, por ejemplo, para el tema del aborto. En el caso del aborto natural también nos explica muchas cosas ese caso en relación a las emociones, y vimos una canalización de Mary hablando con Miller, el aborto, el alma abortada Nathan, hablando sobre, incluso terminando hablando de Dios y todo eso. Un vídeo súper emotivo, muy importante. Y pues lógicamente ver en general la página guía, pongo ahí, dedicada a la batalla por el alma humana, que es la número B7. Y también hicimos, por ejemplo, una conversación hace meses sobre el humano, como apéndice de la individuación de las máquinas, ¿no? O de la tecnología. O sea, y que es un poco lo que es, tal como se ve en la película Matrix. Estamos viviendo eso. O sea, como ahora importa más que se individualicen los aparatos, y hay un proceso de individuación, de enriquecimiento, ¿no? De los teléfonos móviles son ya como animalitos, ¿no? Pues si se dañan, se mueren, ¿no? Ya no se puede repararlos, etcétera. Eso que sucede con la concretización que llamaba Gilbert Simondon de los aparatos técnicos. Entonces la economía tecnológica es de lo que somos ahora apéndices en gran medida, como si fuéramos insectos de una gran colonia de hormigas que viven para el bien del todo, pero cuando ese todo es tecnológico en realidad es para que progrese la inteligencia artificial o la calidad de los aparatos, en vez de la calidad del alma, en vez de la sanación del alma en una humanidad que, como vimos en otros artículos, por cierto, que aquí también tengo que citar y no he puesto todavía, porque esto está muy relacionado sobre todo con el texto que hice y el vídeo para leerlo, sobre el cierre de la herida en la humanidad, el cierre de la herida sin sanarla, que acompañaba también al de desmitificando completamente a Dios, etc. Entonces, pues hasta aquí, muchas gracias, hasta el siguiente.